Bienvenidos a Mente Abierta. Esta imagen en cuestión corresponde a un juego de mesa basado en el nuevo ferrocarril Union Pacific. La fecha de publicación solo es estimada, no se especifican los materiales impresos. Oficialmente se sabe que la compañía original Union Pacific se construyó el 1 de julio de 1862. Luego se declararía en quiebra en 1893. La imagen que vemos es de 1870. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta imagen era la cubierta de la caja del juego, que tiene una preciosa vista litográfica en color. Dos mujeres uniendo sus manos en el continente americano. Una representa a América y la otra, al parecer, a Asia. Como podrás ver, incluso la imagen contiene texto en español. Puedo ver que viene también en inglés, en latín, francés y me parece que alemán. Sin duda que la imagen tiene algo muy peculiar. ¿Por qué describen a Asia? Al fondo, en la región San Francisco, podemos ver pagodas. La mujer parece ser de la India, por lo tanto estamos hablando de la India o de China. Por cierto que el juego tiene algunas pistas, entre ellas una de la ciudad de San Francisco. El juego es de 1870. ¿Cuál es tu opinión? ¿Crees que así se veía San Francisco en 1870? Yo, sin embargo, tengo una vista de un panorama de San Francisco en 1878. Como verás, tenía un aspecto totalmente diferente. Pero querían educar a las masas, ¿no? Pues bien, aquí tenemos este viaje de Nueva York a San Francisco y tenemos a estas dos mujeres, una representando a América y la otra a Asia. Por lo tanto, de alguna manera tenemos pagodas en el camino de Nueva York a San Francisco. Así que entonces, ¿quiénes vivían en San Francisco junto antes de la época en que se hizo esta fotografía? Hay algo que debemos añadir a la mezcla. Quizás para entender esta imagen debemos dejar de lado nuestra orientación habitual y sin embargo enfocarlo de una forma global. En otras palabras, Oriente es Occidente y Occidente es Oriente, de una forma global. Y esto es lo que tenemos en lo que respecta a la fundación de ciudades. Aquí verás las fundaciones de las ciudades del oeste contra las ciudades del este. Como puedes ver, tendremos esta brecha maravillosa de 200 a 300 años. Incluso existe la explicación oficial para eso, en la cual no confío. De todos modos, esto es lo que aparece. Tenemos la leyenda de un país llamado Fusang, descrito por un misionero budista, Hui Sheng, en el año 499 después de Cristo, en un lugar al este de China. Hui Sheng viajó en barco a Fusang y a su regreso informó de sus hallazgos al emperador chino. Sus descripciones están recogidas en el texto del siglo VII, libro de Liang, de Yao Ziliang. Describe una civilización de la Edad de Bronce que habitaba el país de Fusang. El Fusang, descrito por Shen, ha sido considerado en varias ocasiones como el continente americano, la isla de Sajalín, la península de Kamchatka o las Islas Kuriles. Chécate esto. Una tierra de casi 20.000 o 10.000 kilómetros y 10.000 o 5.000 kilómetros de ancho. El libro describe también plantas como el maíz, el tabaco, los hábitos de los aborígenes americanos, rasgos geográficos que se corresponden tanto con los de México y la costa oeste en Estados Unidos. ¿Te parece eso solo una coincidencia? Aquí viene un hecho que encontré interesante en Wikipedia, del artículo Transmisión del budismo por la ruta de la seda. Es decir, la fe budista entró a China a través de la ruta de la seda.
durante la dinastía Han, del 1 al 2 después de Cristo. Las primeras traducciones documentadas hechas por monjes budistas en China se realizaron en el siglo II después de Cristo. Pues bien, el Liang Shu también describe la conversión al budismo de Fusang por parte de 6 monjes budistas provenientes de Gandhara, actual Afganistán, y dice así: en tiempos antiguos, la gente de Fusang no sabía nada de la religión budista, pero en el segundo año del emperador Da Ming de la dinastía Liu Song, 5 monjes de Kipin, la cual hoy en día es la capital y ciudad más grande de Afganistán. Kipin es Kabul, en la región de Gandhara. Gandhara, una región histórica que corresponde al sureste de la actual Afganistán, al centro y norte de Pakistán y al noroeste de India. Podríamos decir que la zona que ocupaba el imperio mogol. Estos 5 monjes viajaron por barco a ese país y propagaron la doctrina budista. Distribuyeron escrituras y dibujos y aconsejaron a la gente a renunciar a los apegos mundanos. Como resultado, las costumbres de Fusang cambiaron. Esta hipótesis americana fue la más debatida a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, después de que los escritos del siglo XVIII de Joseph Kingnes fueran recuperados y difundidos por Charles Godfrey Leland en 1875. Joseph Kingnes fue un orientalista francés. Este hombre dejó muchas obras escritas sobre los turcos, sobre los chinos, libros sagrados de los chinos, arte militar de los chinos. Incluso radicó 17 años en China. Él era secretario del duque de Orleans, su amigo y patrón. Esta hipótesis americana tan debatida fue prácticamente refutada en el momento de la Primera Guerra Mundial. Ahora hay que reflexionar. Este mapa de 1752, mapa grabado, coloreado, la región del norte de Canadá, Alaska, mostrando glaciares, océanos, corrientes marinas. ¿Y qué aparece ahí al norte de California? La región de Fusang. Luego tenemos el mapa de 1753. Podemos leer Fusang de los chinos, al norte de California. Luego este mapa de 1776, costa noroeste de América del Norte y el noreste de Asia, grabado y coloreado a mano, a doble página. Alaska se muestra como un grupo de islas frente a la costa de Rusia. Hay una anotación de la colonia china de Fusang en las cercanías de la isla Vancouver. El mapa muestra divisiones políticas, las ciudades, los pueblos, las localidades costeras, montañas y ríos. Mapa de 1778, finamente coloreado en proyección de Mercator, muestra huellas del primer viaje del capitán Cook, muestra el mar de Corea, una serie de detalles fascinantes a lo largo de la costa noroeste de América, incluye Fusang, una referencia a la teoría de los marineros chinos que colonizaron América a finales del siglo V, que da lugar a este mítico Fusang. Como nota, incluir información de 1200 años era normal en aquella época, ¿no? Ahora este mapa de 1781, costa noroeste de América, muestra las huellas de Cook a través del Pacífico, una de las obras más raras e influyentes sobre los descubrimientos en la costa noroeste de América a mediados del siglo XVIII. Lo que me parece interesante de algunos de los mapas mencionados es el hecho de que algunos de ellos tienen rutas náuticas que van desde las Tartarias chinas, Rusia, hasta la costa oeste de los futuros estados de Alaska, Washington
Oregon, California. Naturalmente, pensando en esta brecha temporal entre cuando se fundaron las ciudades-estados americanos del oeste, ¿por qué tenemos esta brecha temporal? ¿Qué fuerzas custodiaban el lado occidental del continente norteamericano para evitar que fuera ocupado por los americanos de la Declaración de Independencia? ¿Qué hipótesis puedes formular al respecto? Tenemos actividades anti-chinas. De vez en cuando se descubren misteriosos túneles de contrabando chino, así como información relativa a los trabajadores chinos de la costa oeste en Estados Unidos del siglo XIX y principios del siglo XX. Oficialmente, la mano de obra barata inunda la costa occidental de Estados Unidos a partir de la década de 1850 aproximadamente. Supongo que esta fiebre de el oro de California, que comenzó en 1848, podría ser una fecha más precisa. Esto es lo que tenemos. La masacre china de Los Ángeles en 1871. Un disturbio racial que ocurrió el 24 de octubre de 1871 en Los Ángeles, California. Ocurre cuando una turba de alrededor de 500 personas blancas y mestizas entran al barrio chino, atacan, roban y asesinan a los residentes chinos. La masacre tiene lugar en la calle de los Negros, también conocida como Negro Alley. La turba se reunió al escuchar que a un policía le habían disparado y sobre un ranchero asesinado por chinos. Se calcula entre 17 y 20 inmigrantes chinos que fueron ahorcados por la turba en el transcurso de los disturbios, pero la mayoría ya habían sido asesinados a tiros. Al menos uno fue mutilado cuando alguien le cortó un dedo para quitarle un anillo de diamantes. 10 hombres de la turba fueron procesados y 8 fueron condenados por homicidio en estas muertes, condenas que fueron anuladas en apelación debido a tecnicismos. Sobre dicha masacre, en 1871, de acuerdo a Wikipedia, la discriminación había aumentado contra el creciente número de inmigrantes chinos que vivían en California. Se ha descrito como una de las causas principales de la masacre. Los residentes blancos y mestizos estaban resentidos por la expansión de la población china, considerándola un grupo extraño. En 1863, la legislatura estatal había aprobado una ley por la que los asiáticos, definidos como chinos, mongoles, indios, etc., no podían testificar en los tribunales contra los blancos, lo que les haría vulnerables a los abusos e injusticias y los ponía fuera del alcance de la ley. Motín de San Francisco de 1877. Un pogromo, que por cierto es una palabra rusa, y en 1877, en California. Este pogromo de 2 días de duración contra los inmigrantes chinos en San Francisco por parte de la población mayoritariamente blanca de la ciudad, desde la tarde del 23 de julio hasta la noche del 24 de julio de 1877, la violencia étnica que arrasó el barrio chino se saldó con 4 muertos y la destrucción de más de $100,000 en propiedades pertenecientes a la población inmigrante china de la ciudad. Para el tiempo de estos disturbios de San Francisco de 1877, hasta el resto de la década de 1870, una grave crisis económica barrió los Estados Unidos, conocida por la historia como la Larga Depresión. La contracción económica en el este de los Estados Unidos motivó a muchos a abandonar la ciudad y tratar de restablecerse en la meca de la costa oeste, California. De hecho, entre los años 1873 y 1875, se calcula que unos 150,000 trabajadores se dirigieron a este estado dorado, entre comillas, muchos de los cuales se establecieron en la única metrópoli del estado, San Francisco.
Tenemos también disturbios antichinos en Vancouver, California, en 1886, a veces denominados disturbios de invierno, por la época en la que se produjeron, y fueron provocados por la contratación de mano de obra china barata por parte de Canadá en el ferrocarril del Pacífico, contratados para limpiar el oeste de Vancouver de grandes abetos y tocones, pero pasando por encima de miles de hombres desempleados en el resto de Canadá que habían llegado ya en busca de trabajo. Los chinos que llegaron acamparon en la orilla del puerto de Vancouver con la habitual tarifa mucho más baja que se paga a la mano de obra china. Para enero de 1886, una muchedumbre de blancos que llevaba semanas sin trabajo y hambrientos, y que estaban enfadados porque la mano de obra china les rebajaba el sueldo y el empleo potencialmente disponible, asaltaron el campamento chino por la noche. Muchos resultaron heridos, algunos huyeron al mar helado para escapar de sus agresores. Disturbios antichinos en Seattle en 1883, en 1886, en medio de un creciente sentimiento antichino provocado por la intensa competencia laboral en el contexto de una lucha continua en el trabajo y el capital en el oeste de Estados Unidos. La disputa surgió cuando una turba afiliada a una sección local de caballeros del trabajo formó pequeños comités para llevar a cabo una expulsión forzosa de todos los chinos de la ciudad. La violencia estalló entre los alborotadores de estos caballeros del trabajo y las tropas federales ordenadas por el presidente Grover Cleveland. El incidente se saldó con la expulsión de más de 200 chinos de Seattle y dejó a 2 milicianos y 3 amotinados gravemente heridos. En este evento en Seattle, en la calle Main, cuando estos soldados fueron fotografiados, podemos distinguir la Pacific House que se encuentra detrás de ellos, que era casi nueva. Aparece en el dibujo a vista de pájaro de la ciudad de 1884, por lo que puedo decir, gracias a los artistas que fueron lo suficientemente inteligentes como para incluir estructuras que solo estaban en fase de planificación. Siempre es divertido pillar una mentira de construcción no relacionada. Se dice que 1840 marca la llegada de muchos chinos a California por la fiebre de oro. Llegan con la esperanza de mejorar sus condiciones económicas. Su llegada de hecho fue inicialmente bien recibida debido a la escasez de mano de obra. Según la información del censo de Estados Unidos, la población china aumenta a un ritmo espectacular hasta 1890, aunque nunca representaron más del 0,2% de la población en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. Después de esta fiebre de oro, muchos chinos se trasladaron a los territorios del noroeste, Oregón, Washington y Montana en busca de trabajo, especialmente con las nuevas oportunidades mineras y la expansión del ferrocarril. Los chinos se ganaron la reputación de ser eficientes y estar dispuestos a trabajar muchas horas, pero también de aceptar un salario inferior comparado al de los trabajadores blancos. Esto incrementó las tensiones raciales entre el oeste, ya que las empresas contrataban a los trabajadores chinos para rebajar el precio de los trabajadores blancos mejor pagados. Los brotes violentos suceden desde 1860, se intensifican hasta 1870, especialmente en California, pero las corporaciones seguían inundando el mercado laboral con trabajadores chinos. A mediados de 1880 creció una ola de violencia antichina que se extendió al noroeste del Pacífico. En 1885 sucede la expulsión china de Tacoma, una expulsión por la fuerza de la población china de Tacoma en el territorio de Washington. Una turba por prominentes empresarios, policías, líderes políticos
se abalanzó sobre la comunidad china, obligados a subir al tren hacia Portland en los días siguientes. Las estructuras que quedaban en la comunidad china fueron arrasadas, un suceso que fue el resultado de un creciente sentimiento antichino de violencia en todo el oeste americano. Esta acción organizada se conoció como el Método Tacoma y se convirtió en el ejemplo de cómo expulsar por la fuerza a los residentes chinos de ciudades y pueblos de todo el oeste americano. El sentimiento antichino en general hizo que los implicados no tuvieran repercusiones por sus acciones. Aquí es donde voy a intentar formular una hipótesis. Este video junto con otros dos anteriores que dejaré en los comentarios. No creo que la datación oficial de la colonia Fusang en el año 499 después de Cristo sea exacta. Ya sea deliberada o no, tales fechas no tienen una documentación adecuada que sea respaldable. Todos los documentos fueron localizados, entre comillas, o creados después del año 1400. La colonia Fusang, fechada más cerca de los años 1500, 1600, tendría mucho más sentido. Creo que esta colonia Fusang podría ser una cortina de humo utilizada en los siglos XVIII y XIX para tergiversar la presencia de algo parecido a Tartaria en el norte. Por otro lado, puede que los ciudadanos de Fusang fueran los primeros en reclamar la zona tras una gran catástrofe del siglo XV. Los chinos, los rusos, los indios no eran inmigrantes, eran nativos. En la década de 1850 la costa occidental estaba muy poblada por tártaros, chinos y rusos, teniendo en cuenta las rutas náuticas. Su lealtad no era con la Unión. Los tártaros rusos eran diferentes de los rusos imperiales, cabe recalcar. Estas razones, entre comillas, por las que ciudades como San Francisco, Seattle, Portland, Vancouver se establecieron unos 200 años después de sus homólogas orientales, pueden ser las siguientes. Estas todavía no habían sido conquistadas por el nuevo orden mundial entrante. Estas ciudades ya estaban allí. La costa del Pacífico de los futuros Estados Unidos pertenecía a un sistema político establecido y era diferente, o había sistemas diferentes, por lo que esto significaría que había países o imperios ocupando esta zona. Este nuevo orden mundial entrante estaba en guerra con estos actuales establecimientos políticos que ocupaban la costa oeste del continente americano. La zona era un desastre sangriento que dio lugar a ciudades abandonadas, como se muestra en San Francisco. ¿Hubo sobrevivientes? No lo sé. Para evitar cualquier cuestión arquitectónica y o de otro tipo no deseado para los del nuevo orden, estas ciudades de la costa del Pacífico pasaron por un cierto proceso de desinfección, entre comillas, conocido hoy en día como incendios urbanos. Y si la zona del Pacífico fue realmente purgada de su población, este nuevo orden tenía suficientes herramientas para conseguir repoblarla. Podríamos añadir aquí el tema trenes de huérfanos. Para este caso es bueno siempre recordar que Cortés y Pizarro, acompañados de unos pocos soldados y armados con armas supuestamente inferiores, no tuvieron problemas para conquistar a millones de aztecas e incas a principios del siglo XVI, por lo que nuestra narrativa cumple con la población indígena
los indios, según Colón, de los futuros Estados Unidos, o bien tenían flechas o unos tomahawks muy avanzados que permitían una defensa muy eficaz de sus territorios, o esta narrativa es falsa. Pero una fundación de esta colonia Fusang más cerca del 1500 al 1600 tendría mucho más sentido. Incluso podría ser una cortina de humo, una que puede ocultar entre los siglos XVIII y XIX la presencia de algo parecido a Tartaria en América del Norte. Hemos podido notar una presencia china, rusa, de la India, quienes no eran inmigrantes, eran nativos. En la década de 1850 la costa occidental estaba muy poblada por tártaros chinos y rusos, teniendo en cuenta las rutas náuticas, y su lealtad no era con la Unión. Estos tártaros rusos eran diferentes a los rusos imperiales. Incluso la separación de fundación de ciudades por 200 años podría ser porque estas ciudades aún no eran conquistadas por este nuevo orden que estaba entrando, y este nuevo orden estaba en guerra con estas ciudades o países quizás, o imperios ocupando esta zona. Incluso quizás era un desastre sangriento que dio lugar a ciudades abandonadas. Si hubo supervivientes, no lo sé. Y para evitar cualquier cuestión arquitectónica de otro tipo, estas ciudades pasaron por un cierto proceso de desinfección conocido hoy en día como incendios urbanos. Por ejemplo, se dice que allá por el 1600 aparece la Compañía Británica de las Indias Orientales, seguida por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, y luego tenemos la Compañía Francesa de las Indias Orientales en 1664. Así pues, parece que ya existía una civilización en América conocida como las Indias Orientales, infiltrada con argucias comerciales y con las mismas tácticas viciosas que se utilizaron en la India y China. En 1863, una legislatura estatal aprueba una ley por la que los asiáticos, definidos como chinos, mongoles, indios, etc., no podían testificar en los tribunales contra blancos, lo que los hacía vulnerables a los abusos y a las injusticias. Los ponía fuera del alcance de la ley. Esto podría demostrar que los asiáticos eran un grupo importante dentro de California en aquella época. Por ejemplo, en cuanto a la gente de la India, se dice que fueron traídos a Estados Unidos por capitanes marineros que trabajaban para la Compañía de las Indias Orientales para servir en sus casas como sirvientes. Casualmente, en este periodo, 1800, fue también testigo de la floreciente cultura, filosofía y religiones indias entre los intelectuales de Estados Unidos. El número de personas en Boston, por ejemplo, que se interesaba en la filosofía y las religiones de la India creció hasta el punto de que se acuñó el término el Brahman de Boston. Por cierto, los descendientes de los primeros colonos ingleses, como los que llegaron en 1620-1630, son a menudo considerados los más representativos de los brahmanes de Boston. Muchas familias brahmánicas remontan su ascendencia a la clase dirigente colonial original de los siglos XVII y XVIII. Ya he hablado, por ejemplo, de un reino llamado Maratha, que se ubicaba en mapas antiguos en el estado de hoy en día Sonora. Realmente mis conocimientos sobre estas cosas se limitan más o menos a mi educación dogmática y a lo que he aprendido. Ojalá pudiéramos conseguir a más gente que se dedicara a estos descubrimientos reales. Nada de esto llega a los libros de texto y así lo olvidamos. Olvidamos que quizás había una capital rusa en la costa oeste, antes de la fiebre del oro. Hubo universidad en la Ciudad de México antes de Shakespeare. Olvidamos que justo que cuando cayó el Imperio Romano, los misioneros chinos predicaban a los mexicanos pre-aztecas.
si nos basamos en la cronología oficial. También es inconcebible que la ruta de la seda solo fuera de Asia a Europa y no de Asia a América. En la época de Colón se nos dice que en lo que respecta a Europa, China, Japón y la India eran conocidas colectivamente como las Indias, entre comillas. La historia oficial nos dice que Colón creía que la distancia entre Europa y las Indias Orientales era más corta si navegaba hacia el oeste desde España, pero todos sabemos que puede ser un montón de tonterías. En el 1600 aparece la Compañía Británica de las Indias Orientales, la holandesa, la francesa, tiempo después. Para el año 1600 se podría pensar que toda esta confusión entre las Indias Orientales y la India Oriental se habría resuelto, pero no. La guerra civil, entre comillas, podría haber sido la guerra contra los restos de las civilizaciones pasadas. Hacia el este era la gente que vivía en lo profundo de las montañas y las colinas, y la arquitectura y las bibliotecas de las fincas. Hacia el oeste se trataba de la costa, y supongo que lo que ocultaron con otras historias de fiebre del oro y trabajo de esclavos que se remontaban o cubrían las huellas. Y entonces aparecieron por aquí esas ferias inventadas y desubicadas y mal dirigidas, celebrando el patrimonio y los recursos únicos de cada uno. Sí, correcto. Menos mal que los trapos públicos de la época siguen por ahí y no se esperan en ocultar el racismo y el fanatismo. Y con historia entre comillas o sin ella, ¿quién construyó realmente esta ciudad sobre la roca? La siguiente fuente habla de que, basándose en pruebas de japoneses y moscovitas, América y Asia fueron en su momento un solo continente, pero se separaron por un terremoto. La fuente viene de 1761. La imagen del juego de mesa muestra algunas pagodas en San Francisco. Por ejemplo, China tiene un montón de pagodas. Me pregunto si habría alguna en la costa del Pacífico. Solo sé que hubo unas cuantas supuestamente construidas para la Expo de 1915, pero solo conocemos la versión oficial allí. Se supone que fue expuesta por el gobierno chino. Sin embargo, parece más bien una réplica. Pero esta otra tiene un aspecto más natural. Esta es la pagoda china de la zona de la Exposición Internacional de Panamá Pacífico de 1915. De pronto me interesé por nuestro personaje John Dee. Pensé que quizás tuvo algún papel en la formación de esta compañía inglesa de la India durante el reinado de Isabel. Y adivina qué, la visión imperial de John Dee publicó una nueva visión para Inglaterra y propuso el surgimiento del Imperio Británico utilizando precedentes históricos, incluyendo reclamos anteriores al Nuevo Mundo. Dee sostenía que esta visión podía hacerse realidad a través de la supremacía marítima y que Inglaterra debía cosechar las recompensas que ofrecía la colonización de nuevas tierras y la explotación de nuevos recursos. El texto fue dedicado a Christopher Hatton, lo que indica su influencia en la corte durante esta época, además de su capacidad para conseguir el oído de la reina, un enfoque sutil. Aunque se trataba de una propuesta cautivadora y emocionante, Isabel, como jefa de estado, tenía que andarse con cuidado. Este plan de Dee suponía un desafío directo al monopolio económico y religioso español-portugués. La reina no podía permitirse el lujo de apoyar abiertamente tales empresas, ni financiera ni políticamente. La audacia de la visión y la delicadeza de la diplomacia exterior requería un enfoque más sutil. Durante 1570-1580 se llevaron a cabo numerosas expediciones en busca de un paso hacia el noroeste y el noreste para abrir nuevos mercados en Oriente. También hubo expediciones para establecer colonias permanentes en el este de América, potencialmente como puestos comerciales en ruta hacia Oriente. Estas expediciones fueron alentadas por miembros del Consejo Privado
y recibieron la aprobación táctica del Estado, pero sin financiación estatal. Isabel apoyó una serie de aventuras de exploración en el Nuevo Mundo como las de Francis Drake, Walter Raleigh. También apoyó iniciativas comerciales en otras partes del mundo, invirtiendo en empresas como la Compañía de Turquía, fundada en 1580, y la Compañía de las Indias Orientales, creada en el 1600. Ahora estoy preparado para lanzar otro dato interesante. Algunos de los hoteles de ferrocarril canadiense anunciaron granjas libres. Estaban ya hechas. Tengo que preguntarme si fueron hechas listas o si ya estaban allí o libres para la toma, entre comillas. Encontré estos mapas muy interesantes. Si te fijas en los detalles de cada uno de estos mapas, desglosan los principales grupos nacidos en el extranjero, pero los chinos no aparecen en esta lista. ¿Será porque no han nacido en el extranjero? Después de ver los mapas, me hacen pensar en áreas que conozco relacionadas con los chinos. El monte local de vigilancia de incendios cerca de Pocatello, en Idaho, es el pico chino llamado Pico Ching, hasta el cambio de marca políticamente correcto de finales de la década de 1990. Y menciono esto porque hace que la investigación de los orígenes del nombre de este pico sea interesante. Siempre nos dijeron que era porque los chinos estaban allí para extraer plata o para construir el ferrocarril. Los mineros chinos, dicen, excavaban en las cuevas en busca de plata. No hay plata en la zona. Esas zonas están en el lado oeste del estado de Idaho City, o que vivían en las cuevas porque los colonos blancos no les dejaban vivir en la ciudad. Otros dicen que estaban durmiendo en la mina, que se produjo un incendio forestal o que luego fue provocado por los lugareños. En ambas historias todos mueren. Entiendo lo que están tratando de hacer. San Francisco ha usurpado a Sacramento en 1870 utilizando la construcción del puerto de Sacramento y el nombre de San Francisco. Hace que Sacramento parezca inferior a San Francisco, especialmente porque Nueva York es la ciudad número 1 de Estados Unidos, lo que coloca a San Francisco como la ciudad heredera o número 2. A pesar de que solo haya pruebas circunstanciales de ello, estoy convencido de que hubo presencia o asentamientos chinos y rusos en la costa occidental de las dos partes de América. Es obvio. Tal vez fueron allí después de los viajes de 1434 del almirante Sheng, o fueron llevados allí por la Gran Flota. No lo sé, pero siento que estaban allí y no estaban solos. A pesar de la inundación de lodo y de las teorías de restablecimiento, estaban allí cuando llegó la Compañía Inglesa de las Indias y cuando llegaron los exploradores. El tiempo que llevaban allí es una incógnita. ¿A qué distancia del interior estaban? ¿O quién más estaba allí, aparte de los rusos? Es una buena pregunta. La idea de que Fusang podría estar en la costa oeste de Canadá es plausible. Las tribus de la costa oeste tenían un arte y una cultura muy desarrollados. La historia sobre los chinos traídos para construir el ferrocarril como mano de obra barata, razón por la que no los querían, parece tontería. También me pregunto si querían mano de obra que no dijera nada, si lo que iban a hacer era desenterrar vías y encontrar túneles, o los gigantescos muros de piedra ya construidos. Cuando ves fotos de construcción de ferrocarril, verás que hay muy pocos chinos en las fotos. La mayoría de las fotos de los chinos son de las minas de oro. Todas las películas de vaqueros de Hollywood ciertamente respaldan la línea oficial. Por aquellas épocas podías encontrarte con viejos carteles que habían sido enviados a Europa para convencer a la gente que emigrara a Canadá. La portada del juego de la Unión de Ferrocarril
Puede ser que la dama del este, que trae el restablecimiento de la era industrial y agrícola, a la mujer del oeste, que señala hacia arriba y dice: nos vamos de aquí. Creo que es un buen ejemplo de cómo la narrativa histórica tiene que incluir al menos algún aspecto de la verdad. De lo contrario, la historia tendría demasiadas inconsistencias. El aspecto verdadero suele estar relacionado con la realidad observable. Y esas cosas son las observables, como la existencia de edificios, ciertas razas en ciertas áreas, reubicación de niños, etc. Pero todo el contexto de estas cosas se puede quitar y así todo el significado cambia. Todo lo que no es directamente observable puede ser cambiado, omitido, inventado, etc. Si los afroamericanos, entre comillas, fueron a colonizar África desde América, simplemente dices que vinieron de África antes y de repente la realidad observable es consistente con tu historia. Lo mismo ocurre con los mapas, ya que la Tartaria, o en este caso Fusang, en el oeste americano, simplemente se data al revés, o se convierten en errores o mitos donde la historia se desmorona. Es cuando empieza a aparecer un patrón después de examinar el material histórico disponible más cerca. Se necesita mucho tiempo, esfuerzos de falsificación, reinicios para eliminar todo el conocimiento. He renunciado a que las fechas de los libros antiguos signifiquen algo en este momento. Solo me gusta añadirlo para el contexto. Sigo los temas y el movimiento de la gente para una visión del mundo más completa. Si volvemos a esta casta del hinduismo filosófico, de la que hablé hace un momento, es por inclinación y no por nacimiento. ¿Sabías que la India obtuvo su nombre como Bharat, derivado de los antiguos textos indios, los Puranas, que se refieren a la tierra que comprende la India como Bharata, Barsham? Utilizaron este término para distinguirlo de otros parsas o continentes. Lo sorprendente es que este imperio Bharat, es decir, Bharat Parsha o India, incluía la India, la actual Pakistán, Afganistán, China, Irán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Turkmenistán, el noroeste del Tíbet, Nepal y Bangladesh. Me preguntaba también si los disturbios antichinos en Lambing Flat en 1860 y 61 y Buckland en 1857 en Australia fueron de naturaleza similar a los descritos aquí, como California, Vancouver, Seattle, etc. La historia describe brevemente estos disturbios, entre comillas, australianos tuvieron lugar al menos una década antes que los de la costa este en Norteamérica. Una historia de encubrimiento para la toma de posesión real. Nos dicen que la primera población china australiana estaba formada por emigrantes de habla cantonesa procedentes de Guangzhou y Taishan, así como algunos de Fujian, y que emigraron a Australia principalmente como trabajadores contratados durante el periodo de la fiebre de oro de la década de 1850. Soy como mínimo escéptico. Incluso admiten que el contacto de Australia con China puede ser anterior a la llegada del capitán Cook en el siglo XVIII. Esto sin duda puede justificar un tema aparte. Pues bien, eso es todo. Solo me queda preguntarles qué opinan de todo esto y estaré leyendo sus comentarios. Yo los veo más adelante con más información. Hasta luego.